Por lo que la pregunta no es qué le está pasando a estos niños y adolescentes para estar así, sino qué le pasa a esta sociedad para que sus adolescentes estén así, ¿verdad? Entonces, Ujú. cuando ampliamos la mirada, pues vemos que hay diferentes piezas en esta arquitectura social que quizá no están encajando bien en el desarrollo saludable de un adolescente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Pantalla. Pau, como siempre, un placer compartir ratito contigo y con todos los que nos escuchan, ¿no? Exacto, hola Neus, aquí estamos, una vez Porque, más. una vez más, para aprender, porque lo que sí que hacemos en este podcast, sobre todo, es aprender de los que saben, de los expertos. Y hoy tenemos con nosotros a Telmo Lazcano, que él es profesor, asesor y divulgador experto en educación y salud digital. Es impulsor de la iniciativa No Phone Challenge, el reto de estar sin teléfono móvil, y junto con la psicóloga Maitane Ormanzábal ha escrito el libro Las voces del silencio. Ay, el silencio, cómo se echa de menos, ¿eh? Y lo que cuesta conseguir silencio. Va muy caro, sí, sí. Sí, Telmo, bienvenido a Efecto Pantalla. Muchísimas gracias. Un placer que estés con nosotros. Telmo, así a bocajarro, la primera de las preguntas. ¿Cuáles son esas voces de las que nos habláis en vuestro libro? Bueno, pues quizás esas voces son aquellas voces que desde su silencio, ¿no?, están pidiendo a gritos ser escuchadas. Me estoy refiriendo un poco a las situaciones y al contexto que viven nuestros adolescentes. Es un tema del que últimamente se habla más, está más presente. Puede ser, como hemos escuchado en otras ocasiones, que la salud mental de los adolescentes esté ahora más deteriorada que nunca. Sí, bueno, eso es por lo menos lo que nos muestra la evidencia científica, ¿no? Que la salud mental, la salud en general, pero sobre todo la salud mental de los adolescentes, pues está empeorando, sobre todo a partir de 2010, 2012. Se está comprobando cada vez más que uno de los motivos es por el abuso, ¿no?, de los smartphones, de redes sociales, de dispositivos móviles al final, ¿no? Sí, hombre, tenemos que entender que todas las personas somos un sistema de sistemas, ¿no? Entonces, todo lo que acontece en esos diferentes sistemas que nos influyen, pues obviamente pues, va a repercutir en nuestro ser, en nuestra identidad y también en nuestra salud. Y entonces, pues un poco, creo que desde nuestra percepción, ¿no? No hay que poner el foco en el individuo porque no estamos hablando de un problema de, no sé, de María, de Anabel o de Juan, ¿verdad? Es algo que está sucediendo en toda una generación, en generaciones, por lo que la pregunta no es qué le está pasando a estos niños y adolescentes para estar así, sino qué le pasa a esta sociedad para que sus adolescentes estén así, ¿verdad? Entonces, cuando ampliamos la mirada, pues vemos que hay diferentes piezas en esta arquitectura social que quizá no están encajando bien en el desarrollo saludable de un adolescente. Y dentro de esas piezas, pues está lo que has comentado, ¿no? El uso de estos dispositivos digitales, sobre todo de ciertos productos digitales. ¿Y qué otras piezas habría en este sistema? Bueno, es muy, muy complejo, ¿no? Al final la salud mental de una persona pues es un puzzle muy complejo y hay diferentes piezas, ¿no? Pero dentro de esas piezas pues sí se identifican, por ejemplo, pues por un lado pues un sentimiento de soledad bastante generalizado en esta generación y bueno, quizá tendríamos que reflexionar hasta qué punto, ¿no? Fomenta el modelo social que tenemos pues la conciliación familiar en ese sentido. El protagonismo que han perdido también pues otras generaciones, nuestros abuelos y abuelas, y el contacto que tienen con sus nietos y nietas. Cada vez tenemos menos hijos, eso se traduce a que tienen menos hermanos y hermanas. También menos tiempo de ocio, de juego libre, para fortalecer realmente esas relaciones entre iguales. Podríamos hablar también sobre la sobreprotección muchas veces que se ejerce, no sé, controlando, geolocalizando constantemente a una persona, quizá cuando no hay necesidad. Y después, ¿cómo se traduce eso en una desprotección, paradójicamente, en el mundo online? Y bueno, tendremos, pues ya os digo, para escribir un libro sobre ello, pero donde encaja, obviamente, pues el uso de estos smartphones y redes. Bueno, tú ya has escrito uno, Las voces del silencio, precisamente, ¿no? Telmo, ¿cuáles son los problemas de salud mental a los que se enfrentan los adolescentes? Y también queríamos saber cómo se han incrementado en los últimos años. ¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? Pues mira, los problemas de salud mental que, vamos a decir, como la esquizofrenia, etcétera, de esta índole, pues son bastante estables. Y de hecho siguen estando bastante estables, ¿no? Ujú. De lo que ha habido un incremento son aquellos que se asocian al contexto social en el que vives. Es decir, por ponerles nombre, pues ansiedad, depresión, trastornos con la alimentación, sean como los tres, es decir, los tres males o las tres patologías que más se está viendo que está en ascenso, ¿no? Y Ujú. muchas veces pues decimos que no es casualidad, que es causalidad y responde no a una situación que tenemos socialmente. Por eso ese incremento es más dedicadas a estas enfermedades que tienen más relación con lo social y el contexto, ¿no?, en el que vive esa persona.
Y, y en el por qué, pues como hemos comentado, seguramente es porque el contexto que está creciendo esa persona pues no está siendo lo suficientemente nutritivo para tener ¿no? un desarrollo saludable. Y como he comentado, acabo de comentar, ¿no? Hay diferentes piezas, pero por ejemplo, para entender la incidencia de las redes sociales que puede tener en la ansiedad, depresión o incluso, sobre todo, en la autoestima, en la autopercepción y en la relación que tengo con la comida, pues tenemos que saber más allá, luego si queréis podemos entrar en eso, de las técnicas, etcétera, que sesgan a estos algoritmos, tenemos que tener en cuenta en qué consisten estas aplicaciones en manos de un adolescente. Y mayormente lo que tenemos entre manos son fotografías, vídeos que nos llevan a una comparación constante y una validación externa constante en un momento donde la persona está construyendo su autoestima, sus valores y su identidad. Entonces, pues no voy a decir nada nuevo, pero para generaciones pasadas pues teníamos diferentes actores, ¿no? Como es la familia, la escuela, el deporte, la cuadrilla o los amigos, etcétera. Y hoy en día tenemos un nuevo protagonista, que es la realidad virtual o lo que consumen digitalmente, ¿no? Que están moldeando, influenciando directamente en esa construcción de autoestima, valores e identidad. Y ahí es donde se empieza a entender, ¿no? La afectación todavía más grave que tienen, ¿no? Estas aplicaciones en estas personas, porque en ese sentido son bastante más vulnerables que una persona que ya en teoría tiene construida su autoestima, valores e identidad de manera más sólida. Y por añadir una pequeña pincelada más, simplemente no. Además, esas comparaciones no son leales, se están haciendo ante una comparación constante ante un espejo desfigurado, que está guiado por un algoritmo sesgado, no muchas veces con buenas intenciones. Se podría decir que tienen un poco, no lo sé, a lo mejor lo que voy a decir es un poco atrevido, como una distorsión de la propia realidad, podríamos decir. Bueno, al final, la verdad, nos preguntamos qué es la verdad es la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, si no se nos muestra otra realidad, muchas veces vamos a identificar la realidad que se nos muestra con la verdad. Y muchas veces con la verdad absoluta que no existe, pero defenderemos. Entonces, claro, pues es muy probable que repercuta todo esto en ese sentido, ¿no? Porque el algoritmo sabéis muy bien cómo funciona y cuando entras en un echo chamber, en una cámara de eco, pues te engloba en una burbuja de tus propias ideas que siempre va un poquito más allá. ¿Esto se arregla educando en el buen uso? Bueno, esto es bastante más complicado que eso, ¿no? La educación es fundamental. Yo os comentaré que sin conocimiento no hay libertad. La base de la libertad es poder elegir. Para poder elegir tenemos que conocer, ¿no? Hay otra cosa, otro fenómeno que ya has dado alguna pincelada, que es el tema de la soledad, ¿no? Que se da esta gran paradoja que estamos hiperconectados y al mismo tiempo hay un gran problema de soledad, es el que está en el fondo, ¿no? Sí, y nuevamente pues no es casualidad, ¿no? Un poco habéis comentado, ¿no? En el buen uso, bueno, hay que poner ¿no? las cartas boca arriba, hay que decir de qué estamos hablando. La educación es fundamental. Como he comentado, es casi imposible, ¿no? Tener una relación saludable sobre algo si no conocemos ese algo. Pero también hay que saber de qué estamos hablando. Y un gran éxito de estas tecnológicas ha sido el discurso del uso responsable, ¿no? Es decir, poner el dilema en usarlo bien o usarlo no. Y realmente no es lícito. ¿Por qué? Pues porque si lo planteamos de esa manera, estamos blanqueando la identidad real de todas estas aplicaciones y poniendo toda la responsabilidad en el usuario o incluso en su educador, ¿no? Y digo que no es lícito porque no es una tecnología neutra, no hay tecnología neutra, y mucho menos esta. No estamos enseñando a cómo andar en bicicleta a una persona, lo que estamos haciendo es ayudar a una persona a que desarrolle capacidades para poder entablar una relación saludable con algo que ha sido diseñado para ser altamente adictivo. Y si no tiene esas capacidades, no va a poder controlarlas y va a ser controlado por las mismas. Y a medida que eso ocurre, aumentarán las posibilidades de que ocurran consecuencias, ¿no? Pueden ser problemas conductuales, psicológicos, déficit de atención, ciberacoso, sentimientos de soledad, porque ¿no? Si pasas 5 o 6 horas de media, que se pasa un tercio de nuestros adolescentes, lo que está claro que no estás haciendo, invirtiendo ese tiempo en otra cosa. Entonces hay que poner muy honestamente las cartas encima de la mesa, ¿no? Y decir realmente de qué estamos hablando. ¿Es todo culpa del móvil o existen otros factores, Telmo? No, pues como hemos comentado antes, ¿no? Existen más factores, ¿sí? En, entiendo en el deterioro, ¿no? De la salud mental de los adolescentes. Bueno, es un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Hay que mirar más ampliamente, hay que ver pues en qué contexto están creciendo todos estos alumnos y alumnas o hijos e hijas, ¿sí? Y analizar desde ese punto. Es difícil generalizar porque siempre hay que respetar el principio de individualización, pero socialmente pues sí se identifican esos patrones, ¿no? Pues un sentimiento de soledad, bueno, es que realmente tiene oportunidades para socializar. Está socializando, empezando primero desde la familia. ¿Cuánto tiempo de calidad realmente pasamos con nuestros hijos e hijas
familiares, a la hora de comer, a la hora de cenar, en los fines de semana, etcétera. Luego, esa persona, en su tiempo de ocio, ¿qué hace? ¿Está sumergida en extraescolares, pegada a una pantalla, o está compartiendo experiencia, amigos y amigos? Que es donde, ¿no?, nos vamos forjando todos en ese sentido. Y no nos damos cuenta que quizá el sobreproteger a nuestros menores es lo que realmente les está desprotegiendo de la vida, ¿no? Porque la vida al final es una sinfonía lineal de felicidad, sino que tiene sus subidas y bajadas. Y si nos preparamos en cada momento a ese contacto con el patógeno, pues no vamos a eso. Antes nos comentabas también que una pata importante es la manera en que se está criando ahora y los modelos de familia, cómo han cambiado, ¿no? En este sentido, puede ser que otro de estos factores relacionados sea haber criado a los hijos en una especie de burbuja emocional. Sí, es un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Al final, haciendo una pequeña analogía, todos sabemos, ¿no? Si una persona se cría en una burbuja donde no tiene ningún contacto con ningún patógeno, pues ¿qué va a suceder? El sistema inmune al final es un sistema abierto, ¿no?, que necesita el contacto con un patógeno para desarrollar su inmunidad. Bien, si metemos una persona en una burbuja donde nunca va a tener un contacto con el patógeno, lo que va a suceder es que en algún momento esa burbuja pinchará y tendrá contacto con el patógeno acorde a la edad que está viviendo, al cual no sabrá responder. Y esto traído un poco a lo que estamos hablando de educación, pues un poco parecido, ¿no? Si sobreprotegemos, si metemos a una burbuja emocional a nuestro menor, donde las líneas generales dicen pues que no te va a pasar nada, yo estaré, ¿no?, protegiéndote constantemente, y las emociones mal llamadas negativas, ¿no?, no van a pasar por tu cuerpo, no las vas a sentir, todo va a ser genial. Estoy exagerando un poco, pero lo que hacemos, ¿no?, es meter a esa persona en una burbuja emocional donde no va a tener el contacto con ese patógeno, con esas emociones que no son tan gustosas, ¿no? Pero, ¿qué va a suceder? Pues que no podemos, ¿no?, cubrir o mantener a esa persona en una burbuja emocional constantemente. Es decir, al final va a salir. Y va a salir, muchas veces en la adolescencia sale, y sale además en un mar todavía más agitado, ¿no?, de lo normal. Y va a tener ese contacto con el patógeno y se va a perder, y muchas veces pues no va a saber volver porque no ha tenido la oportunidad de aprender a perderse y volver. Dices que no sabes si estás exagerando. Yo no lo creo. Yo, bueno, supongo que más de uno conocemos anécdotas de profesores universitarios a quienes se les ha presentado la madre o el padre del alumno a la revisión del examen, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que es el mejor ejemplo de esto que nos estás diciendo, ¿no? Sí, 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 uno de tantos. Y es cierto que los adolescentes están más conectados que nunca virtualmente, pero más solos que nunca a la vez. Sí, bueno, en datos por lo menos lo que tenemos es que la percepción de soledad ha aumentado. Y Ujú. al final no tenemos que confundir, ¿no?, estar solo con la soledad, puesto que la soledad no se mide por el número de personas con las que estoy, sino con el número de personas con las que tengo una relación significativa. Porque he sabido que no hay peor soledad que aquella que siento cuando estoy rodeada de gente. Entonces, es lo que sucede, ¿no?, cuando se desplaza el juego libre, el tiempo de ocio o las experiencias reales, pues por otras cosas que no son tan nutritivas. Aquí somos tres adultos hablando sobre lo que les ocurre a los niños y a los adolescentes, pero ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que cuentan ellos sobre todo esto? Pero uno de los mensajes que más nos impactó, porque se repitió mucho, a la hora de escribir este libro, pues participaron muchos adolescentes también, porque cogiendo un poco tus palabras, somos muy dados de hablar de ellos sin ellos, ¿no? Mm. Entonces, un poco conscientes de ello, pues nos reunimos con muchos adolescentes y seguimos haciéndolo, porque aprendemos mucho de ellos. Y uno de los mensajes que más nos llegó es algo así como que decía, lo que para nosotros son grandes problemas, pues para vosotros muchas veces no es nada. Lo comparáis con vuestros problemas de hipoteca, trabajo, etcétera, pero no os dais cuenta que para lo que vosotros es una tontería, para nosotros nos puede costar la vida. Lo que necesitamos es ser escuchados, atendidos y no juzgados. Es una de las citas que recogemos en el libro, y es una de las cosas que más nos han repetido: presencia familiar. No hay nada nuevo en la adolescencia, las olas que nos enfrentamos, ¿no?, en ese mar tan angosto, pues con el ser, pues que la han sacado de la cuadrilla, o que tal comentario de tal compañera pues le ha afectado, o mil situaciones, ¿no? La cosa no es el qué, sino el cómo, ¿no? El cómo se percibe ese dolor, se acompaña, ¿no?, se entiende y se legitima. Muy importante, se legitima, porque igual para nosotros, con nuestra experiencia, las vivencias que hemos tenido, pues no vemos, ¿no?, tal impacto, pero ella o él lo está teniendo. Y ese impacto, pues, es importante, porque
y lo que necesita es esa legitimación, ese ponerle palabra a lo que está sintiendo, ¿no? Ese acompañamiento, esa mirada. Vaya mezcla explosiva ahora mismo, ¿eh? Al mismo tiempo, ¿estamos usando los móviles para tapar o para escondernos? Bueno, yo creo que hoy en día está sucediendo lo que es que no puede pasar, ¿no? Porque, otra cosa, si, yo creo que todos hemos sido, ¿no?, adolescentes y podríamos reflexionar. Yo creo que en la adolescencia prácticamente todo el mundo ha tenido algún tipo de flecha, se ha enamorado, ¿no?, de alguna persona y entonces ahí hemos tenido como un tornado de emociones, un montón, ¿no?, de sentimientos que no sabíamos cómo gestionar, pero lo teníamos que hacer porque le queríamos, ¿no?, hacer ver a esa persona todo lo que sentíamos acerca de él o de ella, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar una inteligencia emocional sí o sí, y cada uno tendría sus estrategias, ¿no? No sé, pues hacerse el encontradizo en el pasillo o lo que sea. Pero si, siendo sincero, si hubiéramos tenido la A8, que le llamo yo emocional, en vez de tener que enfrentarnos a todas esas emociones, hubiéramos tenido una autopista digital que nos pondría todo a un like, a un me gusta, a un mensaje, ¿por dónde optaría? Bien, pero luego sería legítimo pedir a esa persona que tenga inteligencia emocional, que tenga habilidades sociales, cuando lo tenía que haber hecho no lo hemos dejado. Yo creo que se pueden identificar, esto ya no es evidencia científica tan fácil, pero hoy en día, ¿no? Muchos adolescentes ya no es el cara a cara que les sea violento, sino una misma llamada de teléfono les es violento. ¿Por qué? Pues porque cuando nos juntamos cara a cara, las neuronas espejo tienen muchas más facilidades para poder empatizar con la otra persona, ¿no? Todos los rasgos, los gestos, los movimientos, el tono de la voz, las pausas, podemos identificar, ¿no?, qué está sucediendo en la otra persona bastante. Pero si en ese caso, ¿no?, quitamos, ¿no?, esa presencialidad y lo ponemos solamente con una llamada, ¿qué sucede? Pues que todos esos rasgos, las miradas, etcétera, se desvanecen. Ya no está la otra persona al alcance de mi mirada y por lo tanto no puedo interpretar también todo lo que está sucediendo. Pero todavía tengo ciertos canales, ¿no?, que me facilitan saber qué está pasando emocionalmente con la otra persona. Es decir, el tono de voz, las pausas. Pero si quitamos también el audio, ¿en qué se queda? Todas esas neuronas de espejo, toda esa empatía, ¿en qué se queda? En nada. En nada. Emojis. En una pantalla, en un like, en un mensaje de texto y ya finalmente, pues quizá en un ghost. Entonces, no exagero en decir que muchas relaciones empiezan con un like y acaban en un ghosting. Y no se trabaja, pues, internamente esa inteligencia emocional. Ya nos has comentado que esto no es solo culpa de los móviles, que es multifactorial. Hay factores, los otros factores quizás sean mucho más complejos o difíciles de solucionar a corto plazo, pero parece que lo de los móviles, la solución debería ser más sencilla, ¿no? De hecho, en el País Vasco sí que iniciasteis hace tiempo una experiencia y nos gustaría que nos hablases de este No Phone Challenge. En Sí, primer lugar, ¿qué es? ¿En qué consiste o consistió? Bueno, el No Phone Challenge hace años se hizo un reto, ¿no? Bueno, se hizo un proyecto educativo que tenía tres fases. La primera fase era construir un conocimiento amplio y de rigor sobre esta problemática. La segunda fase era poner una mirada crítica en torno a este dilema social que tenemos y finalmente pues poner todo eso en la práctica, en la vida, ¿no? Entonces, pues muchos adolescentes decidieron de manera voluntaria dejar durante una semana en los teléfonos móviles en dirección y escribir a mano pues un diario, ¿no? Diario emocional donde recogían todos los sentimientos, emociones y sucesos que habían acontecido durante esa semana sin móvil. Y luego pues se vuelve y se habla sobre todo ello, se ponen pues un poco recursos, ¿no?, para tener hábitos saludables, etcétera. Y lo que se vio pues es un poco lo que tenemos en evidencia científica, ¿no? Los primeros 3 días pues sufrieron sintomatología de abstinencia pues muy claros, como puede ser problemas de conciliar el sueño, comer más de lo normal, pequeños ataques de ansiedad, pensamientos intrusivos. Pero lo cierto es que a partir del tercer cuarto día, la palabra que más se repetía en esos diarios era freedom, libertad. Lo escribían que habían cortado con una cadena o se habían quitado una losa de encima y que conectaban mucho más con las personas y con las cosas que hacían. Y pasaron 5 o 6 horas de media con el móvil y ahora empezaron a invertirlas pues, en cosas muy saludables, como puede ser ir a pasear al monte, a hacer deporte, a leer un libro, ir a la playa Zurriola de San Sebastián a ver la puesta de sol y no grabarla, o ir el domingo a pasar el día con la abuela y haber sentido que había conectado como nunca. A algunas pocas alumnas fue tal el cambio que no querían tener el teléfono móvil de vuelta o tenían miedo de tenerlo de vuelta y caer en las dinámicas de cierta manera. Y eso es por un lado, y luego por otro lado pues está el movimiento Altxa Burua, que es un movimiento de familias
que ya el inicio está en 2019, pero luego con la pandemia pues se cortó y en 2021 pues cogió ya mucha fuerza, que está consiguiendo pues muchos resultados muy interesantes, ¿no? Entre otros pues invertir la presión social del primer dispositivo, literalmente. Es decir, que hay muchas comunidades educativas donde la mayoría en primero de la ESO no tiene. Por ejemplo, en un centro de Zarauz, en solo 3 años, del 100% de los alumnos de segundo de ESO, con móvil se pasó a solo el 16%. Y en primero de ESO, del 98 al 5%. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? Porque son datos muy positivos también. Sí, son súper positivos. Ha pasado que hemos recordado una cosa que se nos había olvidado, que es que el teléfono se lo damos nosotros y nosotras. Entonces, simplemente, ¿no? Pues, bueno, lo digo simplemente, pero no es nada simple, pero ¿no? A través de formaciones y concienciación, etcétera, al final lo que se ha hecho es hacer pactos de familia, ¿no? E ir retrasándolo cada 6 meses y luego llevarlo a la sociedad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, los clubes deportivos no se mandan mensajes a partir de las 9 de la noche y hay canales de difusión donde están los padres, las madres y no los menores de 14 años, por ejemplo. En las salas pediátricas hay carteles que invitan a no usar el móvil, también en los parques infantiles de los municipios. En diferentes formas se intenta concienciar a la ciudadanía en general. ¿Sí? En los comercios pues hay pegatinas donde indica que si un menor no tiene móvil puede usar el teléfono móvil del comercio. En las escuelas pues en la mayoría ya está prohibido el teléfono móvil y obviamente pues las familias también pues nos comprometemos a educar, a dar ejemplo y, y hacer pactos para que vayamos todos, ¿no? A la vez poco a poco retrasando. Y de mientras, pues intentamos exigir pues también regulación en otras instancias, ¿no? Porque esto no va solo de educación, sino que también hace falta de la mano de una regulación que sea coherente, ¿no? Normalmente esto se trabaja con los centros educativos también y a través de los centros educativos pues se mandan diferentes formularios, puede ser anónimos o no anónimos, eso lo elige cada grupo de Altza Urba y ahí simplemente se escribe, ¿no? Pues por tal razón pues nos comprometemos que en los siguientes 6 meses no vamos a regalar un smartphone menor y bueno, o sea, tú vas apuntando y al final la fuerza del grupo, ¿no? Y ves que hay más familias también, pues, pero en Altza Urba no solamente son familias que no han dado el teléfono móvil, sino que aquellos que han dado también. Es decir, que el paraguas es mucho más amplio y al final pues tenemos que dar respuesta. Telmo, fuiste uno de los integrantes de un comité de 50 expertos que fue creado por el gobierno de nuestro país, de España. ¿Cuál era la finalidad de este comité? Pues crear entornos digitales seguros para la juventud y la infancia. ¿Y creéis que habéis conseguido el objetivo o que se está consiguiendo ese objetivo? Me gustaría decirte que sí, pero la verdad que yo no soy político. Entonces, nosotros lo que hicimos es una labor técnica, ¿no? Nosotros hicimos un diagnóstico, creo que un diagnóstico muy amplio, con muchas miradas y muy rico, no porque sea parte, sino que creo que hay una riqueza muy grande, sobre todo porque se ha recogido muchas diferentes miradas. Y después hay 107 medidas, de las cuales unas 35 ya están recogidas en el anteproyecto de ley, pero todavía faltan unas cuantas que son muy importantes y que hay que ver si suceden o no. Cuando hablas de diversidad de miradas, significa también que hubo disenso, entiendo, ¿no? No, el diagnóstico o el informe, hasta donde yo sé, se aprobó con consenso. Ahora, eso no quiere decir que no haya diferentes opiniones acerca de los mismos temas. Hay un pequeño apartado, un subapartado donde se recoge que en ese punto en concreto pues ha habido diferentes miradas y se han recogido las diferentes miradas que ha habido. Pero en general el informe nació con... Claro, la verdad es que supongo que sería un trabajo también muy laborioso, ¿no? El poder hacer todas esas medidas con todos los expertos en ese comité. Pues si te digo la verdad, nos ha costado salud y mucho tiempo, pero no os miento que ha sido un trabajo muy arduo y que personalmente y profesionalmente espero que llegue a donde tiene que llegar, que es a un marco legal y que valga para lo que surgió, para mejorar la vida de nuestros menores. Entonces, ¿nos puedes dar tu opinión acerca del estado de la cuestión, del el famoso sistema one-to-one, ¿no? Que se da un dispositivo a cada, o se obliga a comprar un dispositivo a cada niño en las aulas? Sí, bueno, hace poco di una ponencia al respecto, lo podéis ver, es en el Colegio de Médicos de Vizcaya, Telmo Lazcano, si lo ponéis en YouTube lo podéis encontrar, pero bueno, no os diré nada nuevo si os digo que el modelo
One per One, desde 2012 ya empezaron ciertos resultados no esperados. Por ejemplo, en competencia de matemáticas, etcétera, pues se empezaron a obtener resultados que no eran satisfactorios en ese sentido. Por poner un ejemplo, el programa Educat de Cataluña no es solamente que no trajo mejoras, sino que trajo un detrimento, ¿no? El rendimiento del alumno de 13 puntos porcentuales en las escuelas que participaron en comparación a las que no participaron, teniendo en cuenta las diferentes variables socioeconómicas, etcétera. Esos son un poco los inicios, ¿no? En 2012. Luego, en 2015 aparece un informe muy interesante también, que es Student Computer and Learning, Making the Connection, de la OCDE, que nos indica también pues que hay que racionalizar un poco la digitalización del sistema educativo en ese sentido. Entonces, pues mi opinión al respecto es que hay que racionalizar y mucho la digitalización que se ha llevado a cabo en esta última década. Sería muy extenso hablar sobre ello, pero hay cosas que hay que mejorar. Yo creo que es interesante que la población tome conciencia. Creo que tenemos que ir todos a una, tanto escuelas, familias, menores, pero también instituciones, porque seguramente hay muchas cosas que nos diferencien, pero nos une como nada el bienestar de nuestros menores. Entonces creo que hay que dejar diferencias al lado, políticas al lado, y unirnos por el bien supremo del menor, en ese sentido. Dicho lo cual, creo que este informe pues debería de acabar, no este informe, sino lo que sugiere o propone este informe, pues medidas legislativas, que es al final donde empieza a hacerse el cambio realidad. Recientemente hemos sabido que la Comunidad de Madrid sí que ha tomado medidas en este sentido, y que esperemos que puedan seguir otras comunidades, ¿no? Quizá este sea el camino que habéis abierto a través de este grupo de expertos. No lo sé, no he entrado, no he tenido la oportunidad de ver, he escuchado algo, pero todavía no he entrado en profundidad. Pero bueno, si es para mejorar la situación de los alumnos y alumnas, seguro que es bienvenido. Telmo, yo sí que te quería pedir una cosa para quien haya escuchado el tema de Altzaburúa y todo lo que estáis consiguiendo en el País Vasco y esté pensando, qué maravilla, me gustaría hacerlo en mi tierra, pero parece muy difícil. ¿Puedes dar algún consejo práctico? ¿Cómo empezar? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde se empieza? ¿Con quién hay que hablar? Sí, bueno, le diré que la palabra imposible está la palabra posible, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que no hay nada imposible, que hay ejemplos tangibles y reales, ¿no? Y que si quiere más información, pues se puede poner en contacto con nosotros a través de guipuzcoa@altzaburua.eus. Y si nos escribe ahí, pues estaremos encantados de ayudar. Telmo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Efecto Pantalla. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Gracias.